Ahora mismo tienes una bebida en la mano, o estás pensando en tomar una. Y la última vez que te tomaste una cerveza, una copa de vino, o un trago al final de un mal día, probablemente solo te lo bebiste y seguiste adelante. Pero lo que hiciste es una de las cosas más antiguas que un ser humano puede hacer. Es más antigua que la escritura, más antigua que la rueda, la agricultura, más antigua que la rueda, la ciudad, la primera palabra que alguien grabó en un trozo de arcilla. Nuestra relación con el alcohol no comenzó hace miles de años con los romanos, no comenzó con los egipcios, ni siquiera comenzó con los seres humanos. Todo comenzó hace unos 10 millones de años, en el suelo de un bosque en África, con un pequeño primate, recogiendo un trozo de fruta que había estado en el suelo demasiado tiempo. En 2014, un biólogo de la UC Berkeley, llamado Robert Dudley, publicó un libro llamado El mono borracho. Su argumento era preciso e incómodo. Cuando la fruta cae del árbol y reposa sobre tierra caliente, los azúcares naturales que contiene comienzan a descomponerse. La levadura llega del aire, comienza la fermentación. La fruta empieza a producir pequeñas cantidades de etanol, alcohol, naturalmente, sin ayuda de nadie. Y cuando nuestros ancestros primates comían esa fruta, el etanol les producía una sensación. No tenían ni idea de qué era. No tenían ni idea de lo que era la intoxicación. Para descomponer el etanol de manera eficiente. Esa enzima, esa mejora biológica, ocurrió hace aproximadamente 10 millones de años, justo cuando los bosques comenzaron a clarear y la fruta empezó a caer al suelo. No fue una coincidencia, sino una adaptación. Para cuando aparecieron los humanos, la preferencia por el alcohol no era cultural, no era algo aprendido, estaba arraigada en el genoma. Ya estaba ahí, latente, antes de que alguien descubriera cómo producirlo intencionadamente. La pregunta es, ¿cuándo se dieron cuenta de eso? En 2018, arqueólogos excavaron una cueva cerca de Haifa, Israel. El yacimiento se llama Cueva de Raquefet y fue utilizado por el pueblo natufiense hace unos 13.000 años. En su interior, excavados directamente en la roca, encontraron grandes morteros de piedra. Al analizar los residuos que quedaron en ellos, hallaron trigo y cebada. No se trataba de grano almacenado, sino de grano remojado, germinado y fermentado. Eso es cerveza, elaborada dentro de una cueva, hace 13.000 años. Ahora bien, lo que hace que este hallazgo sea realmente desconcertante es lo siguiente. Los natufienses no eran agricultores. La agricultura aún no se había inventado. Seguían moviéndose al ritmo de las estaciones, recolectando grano silvestre a mano y cazando animales para alimentarse. No cultivaban la cebada. La encontraban, pero, de alguna manera, convertir ese grano silvestre en una bebida fermentada era tan importante que lo descubrieron. Antes del pan, antes de los pueblos, antes de todo. Piensa en lo que eso significa, porque hasta este descubrimiento, la historia era la siguiente. Los humanos se asentaron, comenzaron a cultivar la tierra, construyeron viviendas permanentes, acumularon excedentes de alimentos y, finalmente, casi por accidente, dieron con la fermentación y comenzaron a producir alcohol. La cueva de Raquefet demuestra lo contrario. Estas personas elaboraban cerveza cuando aún eran nómadas, antes de que se dieran las condiciones que nosotros suponíamos necesarias para ello. Y no estaban solos. Aproximadamente 1000 años después de Raquefet, alguien en el sureste de Turquía hizo algo que todavía no se comprende del todo.
En un yacimiento llamado Göbekli Tepe, enormes pilares de piedra, algunos de más de 10 toneladas, se dispusieron en círculos precisos. Estaban tallados con intrincadas imágenes de animales: zorros, buitres, escorpiones, serpientes. La geometría era deliberada, la maestría artesanal, extraordinaria. Y fue construido antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de que nadie en la región tuviera un hogar permanente. Todavía eran cazadores-recolectores. Durante años, los arqueólogos no pudieron responder a la pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué un pueblo nómada sin un lugar fijo de residencia organizaría el enorme trabajo colectivo necesario para arrastrar piedras de 10 toneladas cuesta arriba y tallarlas con precisión? ¿Qué lo motivaría? Luego, encontraron las tinas, grandes pilas de piedra excavadas en el terreno. Al analizar los residuos, se confirmó la presencia de grano fermentado. No en pequeñas cantidades, suficiente para grandes concentraciones de personas. La teoría actual sostiene que Göbekli Tepe no era una vivienda, sino un lugar de encuentro, un sitio ritual. La gente viajaba desde toda la región, se reunía en la cima de la colina y bebía. El monumento no era lo importante, sino la reunión en sí, y el alcohol era lo que propiciaba esa reunión. Aquí comienza uno de los debates más controvertidos de la arqueología. ¿Por qué los humanos empezaron a cultivar la tierra? La respuesta típica que aprendimos en la escuela: para asegurar su alimento, para dejar de depender de la caza y para construir sociedades estables. Un arqueobotánico, llamado Patrick McGovern, la principal autoridad mundial en alcohol antiguo, lleva décadas argumentando que esa respuesta es incompleta. Afirma que los humanos no empezaron a cultivar la tierra para hornear pan, sino para elaborar cerveza de forma fiable. El pan requiere moler, amasar y calor. Es un proceso de varios pasos. La cerveza es más sencilla. Se remoja el grano en agua. Se deja reposar. La fermentación ocurre por sí sola. El deseo de un suministro predecible y repetible de algo que te hiciera sentir así habría sido un factor más poderoso que el deseo de consumir grano de otra forma. Si tiene razón, y las pruebas siguen apuntándole a esa dirección, entonces el alcohol no surgió después de la civilización. La civilización podría haber surgido gracias al alcohol. No nos asentamos para luego descubrir la elaboración de cerveza. Quizás nos asentamos para elaborar cerveza. Hacia el año 7000 a.C., la evidencia se vuelve mucho más precisa. En una aldea neolítica, llamada Jiahu, en el centro de China, los arqueólogos encontraron vasijas de cerámica. El análisis químico de los residuos confirmó que se trataba de una bebida fermentada hecha de arroz, miel, uvas silvestres y bayas de espino blanco. Esta es la receta más antigua confirmada de una bebida alcohólica en todo el mundo. Y no fue algo tosco. No fue un accidente. Fue una mezcla. Múltiples ingredientes, combinados deliberadamente. Alguien eligió esos elementos específicos, en esas proporciones específicas, porque sabía lo que hacía. Esto no fue un descubrimiento. Esto fue artesanía. Esto fue conocimiento transmitido de generación en generación. Para cuando llegó el antiguo Egipto, la cerveza no era algo que la gente elaborara por placer. Era parte de la infraestructura. A los trabajadores que construyeron las pirámides se les pagaba con cerveza, no con monedas, ni con grano. Cerveza, de 4 a 5 litros por trabajador al día. Ese era el salario. Y tenía sentido, en aspectos que van mucho más allá de la moral. El agua del Nilo solía estar contaminada. Cólera, disentería, parásitos. Beber agua de río sin tratar en el antiguo Egipto era un verdadero riesgo para la vida. La cerveza, gracias al proceso de fermentación, era microbiológicamente más segura. La elaboración de la cerveza eliminaba los patógenos que el agua no podía. Así que la cerveza no era solo una bebida. Era un filtro de agua. También era el almuerzo.
El proceso de elaboración conservaba las calorías, añadía vitaminas del grupo B y aportaba nutrientes. Para un obrero que movía bloques de piedra caliza bajo el calor abrasador del desierto, esas calorías extra no eran una ventaja, eran la diferencia entre terminar el día o no. Y, además, estaba la dimensión religiosa. Los egipcios creían que la cerveza fue creada por Osiris y entregada a la humanidad como un regalo divino. Aparecía en las ofrendas de los templos y en los rituales funerarios. Los médicos la recetaban. Mezclada con hierbas, era un remedio para infecciones, problemas estomacales y dolores. Así, una sola taza era simultáneamente un sueldo, un sistema de purificación de agua, una comida, una medicina y una oración. Todo ello del mismo recipiente. Aquí está la imagen completa reunida. Hace 10 millones de años, tus ancestros primates desarrollaron una preferencia biológica por la fruta fermentada, la enzima para procesar el etanol, el olfato para detectarlo, la atracción hacia él, grabada en el ADN, antes de que tu especie tuviera nombre. Hace 13.000 años, los humanos nómadas elaboraban cerveza deliberadamente en cuevas antes de haber inventado la agricultura. Hace 12.000 años, es posible que la gente construyera las primeras obras arquitectónicas monumentales de la historia de la humanidad, no para adorar a un dios, ni para enterrar a un rey, sino para tener un lugar donde reunirse y beber juntos. Hace 9.000 años, existían recetas. Hace 5.000 años, civilizaciones enteras dependían de ello. Literalmente, económicamente, espiritualmente, médicamente. El alcohol no surgió después de que construyéramos el mundo en el que vivimos. Existe un argumento serio, bien fundamentado y cada vez más difícil de refutar, que sostiene que es parte de la razón por la que lo construimos. El proceso cambió a lo largo de los milenios. Los ingredientes se volvieron más precisos, los recipientes más sofisticados, los rituales más elaborados y finalmente desaparecieron por completo, hasta que lo que alguna vez fue una tecnología social sagrada se convirtió en un producto diseñado para el máximo consumo, sin el ritual y con la química de la adicción como vestigio. Esa es otra historia para otro día. Pero esto es lo que me ha marcado. Cada vez que abres una cerveza fría, al final de una larga semana, o te sirves una copa de vino en la cena, o levantas un vaso de chupito a medianoche, en alguna ocasión que merecía ser celebrada, estás haciendo algo que tu especie ha estado haciendo desde mucho antes de que existiera la civilización. Es el mismo impulso que llevó a un pequeño primate a alcanzar un trozo de fruta demasiado madura en el suelo del bosque hace 10 millones de años. Aprendimos a hacerlo a propósito. Y luego, construimos el mundo a su alrededor.